Damos gracias a Dios porque estamos llegando al capítulo 31 del libro de Génesis. Por eso quiero que ore conmigo diciendo: Señor, gracias por poder crecer en el conocimiento de la palabra. José Núñez, te bendigo en el nombre de Jesús. De San Martín César, te bendigo. Qué lindo verte por allí, José Núñez, en el nombre de Jesús. Muy bien, una vez más. Quiero que estén conmigo en el capítulo 31, pero digan conmigo: Señor, recibo la palabra con acción de gracias. Recibo la palabra con el espíritu correcto, porque sé que tu palabra no vuelve vacía. Ella hace aquello para lo que fue enviada. Diga: Señor, creo que tu palabra no vuelve vacía. Ella hace aquello para lo que fue enviada. Diga: ella hace exactamente lo que dice la palabra que puede hacer: salvar, restaurar, levantar al caído, transformar la realidad y el ambiente en el que usted y yo vivimos y nos movemos a diario. Por eso, una vez más, diga: recibo esa bendita palabra con el espíritu correcto. Diga como dijo María frente a la declaración del ángel: hágase en mí conforme a esta palabra que se va a compartir esta mañana, en el nombre de Jesús. Mónica Rodríguez, te bendigo, mi hermana querida. Un abrazo, un beso a la distancia para ti, para tu familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pastor Manuel Morales, una vez más, bendiciones a ti en Barranca Bermeja, para la iglesia, está en Barranca Bermeja, para el pastor Oscar, igualmente, los bendigo en el nombre de Jesús. Capítulo 31 del libro de Génesis, y quiero que se ponga, vea, porque esta mañana la palabra va a venir con una administración muy especial en el nombre de Jesús, así que atentos a todos. Dice la palabra que en el capítulo 30, versículo 43, hablando acerca del final de Jacob en tierra de Padán Aram, en Aram, después de haber vivido casi 21 años allí en Padán Aram, en Aram, la Biblia dice: y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnas. Este es el final de la vida de Jacob, después de una infinidad de procesos negativos en su vida. Recuerda que él llega a Padán Aram enviado por su padre Isaac, quien le dijo: vete a casa de Labán, consigue familia, crea familia de ellos, búscate una de las hijas de Labán y cásate, para que se cumpla la promesa que Dios le dio a Abraham de hacer de ti una descendencia en la cual serán benditas las familias de la tierra. Y él llega allí sin dinero, llega como un expatriado prácticamente, huyendo por su vida, pero huyendo por su vida por dirección divina. Dios básicamente inspiró a Rebeca su madre, a Isaac su padre, para que lo enviaran en esa dirección. Y él llega allí después de haber tenido una experiencia en la casa de Dios, en Betel, donde Dios se le manifestó en una escalera, y conocemos la historia, y donde Dios le revela sus propósitos, sus planes, y le dice al final de revelarle sus propósitos: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. A partir de allí se levanta Jacob y asume un nuevo pensamiento, un patrón de pensamiento nuevo. Unge una piedra, o sea, consagra una piedra como el lugar donde Dios le dio la visión. Él consagra la piedra porque él sabe que esa piedra fue la que le dio estabilidad mientras ponía su cabeza en el desierto, en medio de la nada. Él consagra esa piedra porque él siente que esa piedra lo conectó con el cielo. Y es donde dispone: si tú vas conmigo, Señor, en este camino en que voy, me das pan para comer, vestido para vestir, me guardares por donde quiera que voy, entonces tú serás mi Dios. Si me permitieras incluso regresar en paz a mi casa, tú serás mi Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Este es un hombre con convicciones nuevas. Este no es el mismo Jacob que se acostó la noche anterior, que solo huía. Ahora él tiene un propósito, él tiene un destino, porque Dios le habló. Porque Dios le dio una palabra profética que va a determinar su presente y su futuro. Así que este hombre llamado Jacob, una vez más, es el hombre que ahora tiene un destino. Y basado en eso camina, llega a Padán Aram, conoce a Labán, que se llama... Labán significa blanco, como que un sinónimo de pureza, ¿no? Pero de pureza no tiene nada. Es el hombre legalista que
se mueve conforme a muchas reglas de la región y hace que las cosas funcionen conforme a esas reglas, ¿no? Porque cuando, ¿se acuerdan? Jacob quiere, o cuando Labán le dice, yo quiero pagarte por el trabajo que tú haces para mí, dígame lo que quieres que yo te dé como salario. Él dice, entonces yo quiero que me des en recompensa por 7 años de trabajo a tu hija Raquel. Él dice, con mucho gusto, prefiero darte la tica a cualquier persona. Y entonces dice que la noche después de la boda, o en aquella noche de la boda, aquel hombre legalista dice, aquí se hacen las cosas conforme a la ley de este sector, de esta región, porque yo soy así, yo soy Labán, yo soy blanco, yo soy puro, yo soy muy radical en las leyes de esta tierra. Y le cambia a Raquel por Lea. Este es el sinónimo, entre comillas, blanco, ¿no?, del fariseísmo que después se va a manifestar en el tiempo de Jesús. Que eran blancos por fuera, entre comillas, pero por dentro estaban podridos. Eran legalistas, eso sí, pero por dentro estaban podridos. Y perdóname que acote esto como una anotación aparte, porque esto básicamente está preparando el escenario para cuando venga el Señor, preparando el escenario donde Jesús se va a encontrar en un ambiente de legalismo, de ritualismo, de pureza aparente, pero por dentro la gente está podrida espiritualmente. Y Labán representa eso, ¿no? La figura del hombre que dice, es que aquí se hacen las cosas conforme a las leyes y a las reglas de esta tierra. Aquí no se van a hacer las cosas conforme a tus dichos ni conforme a tu necesidad. No, es conforme a las reglas de esta tierra. El tema es que este hombre llamado Labán hace trabajar a Jacob por 14 años para entregarle a sus 2 hijas. Y después lo hace trabajar 7 años más. Pero 7 años más después, donde Jacob se comportó como un hombre de Dios, con un espíritu nuevo. Él no se devolvió a pelear contra su suegro, contra su tío, por cierto, sino que hizo algo. Él se paró delante de la palabra profética y le creyó a Dios. Y aquí es donde vamos a entrar en el capítulo 31 y vamos a ver cómo este hombre fue que llegó a ser tan prosperado en las manos del Señor. Como un hombre que llegó con una mano adelante y otra atrás, dicen en mi tierra, este hombre ha prosperado de manera sobrenatural en detrimento, entre comillas, de la riqueza que tenía Labán. Porque si sabemos, el mismo Jacob expresa que cuando llegó tenía unas pocas ovejas y ahora Jacob estaba a cargo, se habían multiplicado los rebaños de manera sobrenatural. Y eso porque el favor de Dios estaba con este hombre llamado Jacob. Entonces nota algo. Y entonces dice el verso 1 del capítulo 31, después de que habla de que este hombre enriqueció y tuvo muchas ovejas, siervos y siervas, camellos y asnos, dice el verso 1 del capítulo 31, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán. O sea, ya el ambiente está enrarecido. Este es un ambiente de familia ya enrarecido, porque los hijos de Labán, los hijos varones de Labán, decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre. O sea, se ha robado, en otras palabras, todo lo que era de nuestro padre, de lo que era de nuestro, y de lo que era nuestro. A ver, estoy leyendo mal. Todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán. Nota las palabras de los hijos de Labán, ahora el semblante, ¿no? La cara que ponía, la molestia que tenía Labán. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para él como antes había sido. O sea, había molestia. Pero también Jehová había dicho a Jacob, están conmigo acá y quiero que sintonice su mente y su corazón con lo que voy a compartir. Porque también Jehová había dicho a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Yo quiero que note acá, pues dice la palabra que Jacob básicamente lo que hizo fue, en un momento cuando Dios le habla, regresa a la tierra de tus padres, llama a sus esposas, llama a su familia, llama a sus hijos, los lleva al campo, le dice, llegó la hora de regresar. Llegó la hora de volver a casa. Es tiempo de regresar y quiero que estén de acuerdo conmigo para hacerlo. ¿Y qué dijeron las hijas de Labán? Vamos a hacerlo.
ya no tenemos parte con nuestro padre, pues nos vendió, se ha comido la heredad, ha gastado todo. Este hombre nos negoció, nos vendió, y ahora lo que era de nuestro padre ha pasado a nosotros y a nuestros hijos. Vámonos de esta tierra también. Entonces dice que esto lo hizo Jacob porque, verso 3, Jehová le había dicho a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. En otras palabras, Jacob no se quiere regresar a su tierra por una dirección terrenal. No es que dice, estoy cansado de Labán. No dice él así de sencillo, yo estoy cansado de esta gente, de esta tierra, de este ambiente. No. Él dice, Dios me habló, vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Yo quiero que observe eso, yo estaré contigo. ¿Quién está hablando aquí? El Dios de Betel. ¿Se acuerda que dijo Dios que volvería a traerlo a este lugar y que no lo dejaría hasta que haya hecho lo que te ha dicho, lo que le había dicho? O sea, en otras palabras, la estancia de Jacob allí en Padán Aram, en Harán, era temporal, hasta que se configurara lo que sería la estructura de una nación nueva, con una familia que daría origen al pueblo de Israel. Una familia que incluso va a salir bendecida de aquella tierra. Un paralelo de la aflicción de Jacob o de Israel en Egipto, donde por 40 años fueron por 400 años fueron sometidos por Faraón y después salen con grandes riquezas. Este es el paralelo exegético, este es el paralelo profético. Aquí el hombre que estuvo afligido por un hombre llamado Labán, que oprime a Jacob, que trata de usar a Jacob, pero mientras que más trata de usar a Jacob, más Dios bendice a Jacob, más Dios lo levanta y ahora lo va a sacar rico y le va a hacer volver a su tierra. Aquí dice, vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Entonces envió pues Jacob y llamó a Raquel a Lea al campo donde estaban las ovejas, y le dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha hablado conmigo. Otra vez, estamos haciendo repaso de lo que está diciendo la palabra sobre la necesidad de Jacob de regresar a su tierra. Y dice Jacob a su familia, vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, me ha cambiado el salario 10 veces. ¿Cuántas veces? 10 veces me ha cambiado el salario. Dice la palabra, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. El número 10 en la Biblia aparece como lo completo. O sea, me ha cambiado el salario completamente, todo el tiempo, lo completo. Por eso las plagas de Egipto, 10 plagas que tipifican el dominio de Dios sobre todos los dioses paganos de Egipto, lo completo igualmente. Vuestro padre me ha engañado, me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. O sea, él quería hacerme mal, pero Dios no lo ha permitido. Él tenía una sola intención, usarme temporalmente a favor de sí mismo, hacerse rico a favor de mí, pero Dios no se lo ha permitido. O sea, la clave del éxito de Jacob en este final no se lo vamos a atribuir a la astucia de Jacob. ¿Se acuerda que este era el hombre astuto que trataba de ganar las riquezas por medio de su astucia? Este es el hombre que ha dejado que ahora Dios controle los hilos de su vida y de su historia, de su familia. El hombre que está confiado en que si Dios está con él, ¿quién contra él? El hombre que está seguro de que Dios no lo dejará hasta que haya hecho lo que le había dicho. Y entonces dice, Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Una vez más, no que no lo haya planificado, sino que Dios no lo ha permitido. Y necesito enfatizar allí. Ahora, si él me decía así, las pintadas serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo ha dado a mí. ¿Están conmigo? O sea, no está diciendo Jacob, yo soy el resultado.
Mi riqueza y mi bendición y mi prosperidad es el resultado de mi esfuerzo solamente. Porque se esforzó, dice, he trabajado de noche y de día. Pero mi bendición no es el resultado de mi esfuerzo. Es el resultado de que cuando Dios me decía que el ganado, que las ovejas parirían pintados, entonces parían pintados. Y cuando Dios le decía, las ovejas van a parir listados, entonces parían listados. Soy el resultado de lo que Dios me dijo. Mi prosperidad es el resultado de lo que Dios me declaró. ¿Están conmigo allí a la distancia? Entonces dice la palabra, así quitó el ganado de vuestro padre y me lo ha dado a mí. Pero aquí viene la revelación. Verso 10. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueño, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. ¿Están conmigo? Yo quiero que observe, porque ayer hablamos acerca de las varas que ponía Jacob al frente de las ovejas y cómo les había descortezado la piel para sacar lo blanco de las varas, para a través de las varas mirar, a través de las varas mirar a las ovejas y que las ovejas miraran las varas. ¿Están conmigo allí? Otra vez. Las ovejas miraban las varas que estaban desmondadas, o sea que se les había quitado la parte, como que se les había arrancado parte de la corteza, y cuando veían lo blanco era que parían pintadas, rayadas, listadas, abigarradas, dice en este lado. Pero que él hizo esto basado en una visión, en un sueño. O sea, esto no fue una idea de Jacob. No fue que Jacob dijo, wow, ¿qué hago yo aquí? No, voy a inventarme esta idea. Dice, no, yo cuando las ovejas estaban en celo, alcé mis ojos y vi en sueño, ya dice la palabra, y aquí que los machos que cubrían, yo quiero que otra vez, machos que cubrían, cubrir, ponerse sobre, estar sobre. Los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y aquí hay una cosa interesante. Porque no sé si recordarán que cuando Jacob le dijo a Labán que él quería que su salario fueran los pintados, los rayados, los manchados, Labán hizo algo. Tomó todo el ganado que tenía con esas características, le dijo a sus hijos, pónganlo camino 3 días. O sea, no había posibilidad de que en el ganado de Labán hubieran machos cabríos o padrotes que llaman, con esas características. Y sin embargo, Dios le dio una visión a este hombre llamado Jacob de que las ovejas a partir de ahora tendrían esas características. Serían pintadas, rayadas y manchadas. Y no solo que tendrían esas características, sino las más fuertes. El ganado más fuerte tendría esas características. Y aquí hay una visión, aquí hay algo extraordinario. Porque si más recordamos más bien, cuando Dios le habló a Abraham de ser un padre de multitudes, Abraham le creyó a Dios por lo que oyó de Dios, por lo que escuchó de Dios, por la visión que Dios le dio a nivel espiritual a Abraham. Y por 24 años caminó hasta ver el cumplimiento de lo que Dios le había dicho. Básicamente a lo que se dedicó Abraham en los últimos 24 años de su vida antes de tener a Isaac fue llamar las cosas como Dios las llamaba. Pero aquí quiero enfocarme en algo. Aquí el trabajo de Jacob en la casa de Labán fue aprender a ver las cosas como Dios se las mostraba. O sea, aprender a tener una visión espiritual de las cosas, o sea, aprender a ver las cosas que no son como si ya fueran. Porque Abraham aprendió a caminar llamando las cosas que no son como si fueran. Pero aquí este hombre llamado Jacob tiene que aprender a ver las cosas que no son como si fueran. Y esto a través de una visión espiritual que Dios le da a este hombre llamado Jacob. Él aprendió a ver las cosas
como Dios se las mostraba. Pregunto, ¿había ganado blanco, había ganado pintado, manchado, rayado dentro del ganado de Labán? No había. Pero Dios le dijo, vas a mirar ahora y te vas a dar cuenta de que cada vez que las ovejas estén en celo, las que van a cubrir, las más fuertes, serán las rayadas, las listadas, las manchadas, serán las que van a concebir a partir de ahora. Y este hombre creó un plan después de que creyó en la palabra que Dios le dio. Por eso es que ahora vamos a encontrar y vamos a entender que cuando Jacob tuvo la idea magistral de tomar las varas, desmontarlas y ponerlas frente a los animales, lo que estaba haciendo era aprendiendo a ver a través de esas varas que habían sido puestas allí, lo que espiritualmente se le había revelado. Estaba aprendiendo a ver las cosas como Dios se las había mostrado, como Dios se las había revelado a este hombre llamado Jacob, el hombre que empezó a ver las cosas como Dios le dijo que las viera. Por eso es que uno de los ejercicios más complejos que hay en la vida de fe son justamente esas dos cosas que le estoy enfatizando esta mañana. Un Abraham que aprendió a llamar las cosas que no son como si fueran, o sea, ya empezó a llamar las cosas como Dios las llamaba, padre de multitudes. Dios le dijo, voy a cambiar tu nombre, no serás padre exaltado, será padre de multitudes. Cuando Sara te llame, te llamará padre de multitudes, y cuando tú la llames, le llamará igualmente madre de multitudes o madre exaltada, madre de generaciones. Cuando Abraham llamaba a su esposa, llamaba a su mujer como Dios llamaba a Sara, una madre exaltada, una madre de familias, de generaciones futuras. Y cuando Sara lo llamaba a él de la misma manera, se estaban llamando como Dios los llamaba, aunque no tenían un hijo. Este es un ejercicio espiritual complejo para muchos. Pastor, o sea que voy a llamar las cosas que no son como si fueran, porque así me ha tenido que enfrentar muchas veces con personas en consejería que le digo, no hables así. No hables así porque estás llamando las cosas como son, ok. Pero tienes que aprender a llamarlas de la forma como Dios las llama. Y entonces le he dicho, tienes que aprender a llamar las cosas como Dios las llama. ¿Cómo llama Dios a tus hijos? Bueno, tus hijos ahora están en rebeldía, es verdad. Pero ¿qué dice la palabra? Y serás salvo tú y tu casa. Bueno, empieza a llamar las cosas como Dios las llama. Llama a tus hijos como Dios los llama. Empieza a declarar a tus hijos como Dios dice que son. Pueblo escogido de Dios, pueblo apartado por Dios para conocer su gloria, para conocer su gracia. Esto es complejo para muchos, ¿sabe? Porque vivimos en un contexto de un mundo donde solo aprendimos a llamar las cosas en su estado original o terrenal, natural. Y a Dios le toca enseñarnos a nosotros el ejercicio de llamar las cosas como Dios las llama. Pero en este caso, a Jacob se le enseñó el segundo ejercicio, el de ver las cosas como Dios las ve y de caminar bajo ese diseño, de ver las cosas como Dios las ve. Y dice la palabra, y sucedió que al tiempo en que las ovejas estaban al celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, lo vio en sueños, y aquí que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Pero nota el contexto adicional. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Me dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados, abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. O sea, mientras que Labán maquina tu mal, yo he decidido, dice el ángel del Señor. ¿Cuál ángel del Señor? El mismo que se le apareció en Betel. Yo he decidido traspasar la riqueza de Labán para ti. He visto la injusticia con que te trata y he decidido que tú serás bendecido. He decidido que tú serás prosperado en todo lo que Labán maquine contra ti.
vas a ser bendecido y vas a ser prosperado. ¿Quién le está hablando? Diga, el ángel de Jehová que se le apareció en el camino. Qué cosa tan extraordinaria. Cuando Dios te sale al encuentro y te da una palabra y te dice que tu realidad va a ser cambiada, que tu presente va a ser cambiado, que en el proceso de la prueba tú vas a experimentar, aprender a llamar las cosas como Dios las llama y a ver las cosas como Dios las ve, esa es la clave para ti. Ya no camines más por vista natural, camina por fe. Y la fe como ve, la fe ve como Dios ve. La fe habla como Dios habla. La fe llama las cosas como Dios las llama. Y la fe anuncia lo profético de Dios. Lo que ya se ha declarado es lo que empezamos a declarar con nuestra boca, con nuestro corazón. Recuerde que esto tiene que estar conectado. Lo que creemos en el corazón es lo que declaramos con nuestra boca. Y mientras que declaramos con nuestra boca, estamos ya modificando realidades a través de la palabra que Dios nos ha puesto en el corazón. La palabra que gobierna nuestros pensamientos y nuestra vida es lo que empieza a modificar realidades a nivel natural y a nivel externo. Por eso, una vez más, yo te animo en esta mañana a que, independiente de cómo están las circunstancias a tu alrededor, empieces a llamar las cosas como Dios las llama. Una vez más, Jacob, mientras miraba las varas descortezadas, a través de ella veía ¿a quién? A las ovejas, y de esa manera desarrolló un ejercicio espiritual de intercambio, donde él empezaba a ver cómo las ovejas blancas que estaban al otro lado, ahora a través de las varas desmondadas, con las marcas, empezaban a concebir ovejas manchadas, ovejas enlistadas, ovejas entre comillas defectuosas. ¿Se acuerdan lo de ayer? Esa es la tarea de Dios. Porque esto nos lleva a la cruz. Nos lleva a la cruz. ¿Por qué nos lleva a la cruz necesariamente? Porque esta es una visión profética de lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Recuerda que Jesús es la raíz, la vara de la raíz de David. El retoño de David. El retoño de Isaí. ¿Qué hizo Jesús? Hace 2000 años atrás, una vez más, tengo que sobreenfatizar esto. Jesús de Nazaret hace 2000 años atrás, cuando estaba a nivel terrenal, hizo algo. Él, siendo puro, se hizo pecado por nosotros. Y cuando estaba en la cruz, la vara de Isaí desmondada, o sea, rayada, marcada por el látigo romano, engendraba ovejas listadas, enlistadas, manchadas y rayadas. Y así como Jacob miraba las varas y a través de ellas miraba las ovejas manchadas y rayadas dentro de las ovejas blancas de Labán, así ahora nosotros, cuando miramos la cruz, el que está en la cruz, que se ha hecho pecado por nosotros, perdóneme, que se ha hecho un macho cabrío rayado, manchado por nosotros, es el que ahora nos cubre, y cuando nos cubre con su sangre, nos santifica y nos purifica para Dios. Lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 1, cuando dice que el Señor santifica nuestra vida, y si nuestro pecado fuere como la grana, Él nos hace blancos como la blanca lana, hablando acerca de que ovejas manchadas, ovejas listadas, mirando a la cruz, donde está el Señor, la vara de Isaí desmondada, latigada, castigada por nosotros, a través de esa sangre, Él cambia ovejas manchadas y rayadas por ovejas blancas. Dice que si nuestro pecado estuviera rojo como el carmesí, Él nos hará blancos como la blanca lana. Y cambia nuestra naturaleza de manchada, rayada y enlistada a una naturaleza santificada en su sangre. O sea, otra vez, el ejercicio de Jacob es profético. Él está mirando ovejas manchadas y rayadas que van a ser parte del pueblo de Dios.
Porque es eso exactamente lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Él envió a su unigénito perfectamente vestido con una naturaleza humana. ¿Y qué hizo Dios? Lo castigó en la cruz, lo hizo poner en aquella vara que está colgada allí. Y mientras miramos a esa vara que se llama la cruz, donde está Jesús, el cordero que nos cubre con su sangre, ovejas manchadas y rayadas son santificadas por la presencia de la sangre de Jesús, que nos santifica y nos cambia nuestra naturaleza espiritual. Mira hacia la cruz. Mira hacia la cruz, hacia Jesús, y míralo allí. Y mientras lo mira, dígale: Señor, gracias. Porque tú, siendo puro y perfecto, te hiciste pecado por nosotros. Por eso era que la visión de Jacob era: los machos cabríos que cubrían las ovejas estaban manchados. O sea, Jesús tuvo que hacerse manchado, rayado y enlistado para poder cambiar nuestra vida y engendrarnos para Dios como ovejas nuevas, santificadas. Por eso, cuando miramos a la cruz, miramos la visión profética de Jacob. Miramos la visión profética que Jacob recibió del ángel del Señor, donde él sería enriquecido sobrenaturalmente por medio de la gracia de un Dios que en medio de la aflicción lo cubría, lo santificaba, lo prosperaba, lo transformaba, cambiaba su realidad por una nueva realidad. Por eso en esta mañana el ejercicio espiritual es: miremos hacia la cruz. ¿Quién está en la cruz? Diga conmigo: ahí está el que nos engendró para Dios. El que siendo puro se hizo impuro. El que siendo santo se manchó con nuestro pecado. Y desde la cruz, mientras era maldecido, nos engendraba como nuevas criaturas, nuevas ovejas. Y allí se cumple lo que dice la palabra: que no somos muchos nobles los que estamos en Cristo, ni somos gente perfecta los que estamos en Cristo. No somos ni perfectos ni nobles, ni gente sin pecado. No, lo que Dios escogió para santificar esa gente enlistada, manchada, contaminada por el pecado, que a través de la sangre de Cristo somos hechos parte de la familia de Dios. Por eso usted que está en casa, mira la cruz, y ahí está el Cordero de Dios que nos cubre con su sangre, para que nosotros que estábamos contaminados por el pecado, seamos santificados para Dios. Y eso hay que celebrarlo. Es la visión profética del plan de redención. Esa es la visión profética que tuvo un hombre llamado Jacob, que veía dentro de las ovejas de Labán cómo ovejas manchadas, rayadas, eran las que hacían parte de su pueblo. Las ovejas que serían parte de la riqueza de su pueblo. Y es una vez más, hay que celebrarlo. Dígale: gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Diga: gracias, porque cuando miro a la cruz, miro la vara de David, la vara de Isaí, desmondada, herida, para limpiar mi pecado. En Cristo Jesús, diga: yo tengo pureza y santificación de pecado. Vamos, darle ese aplauso virtual al Señor. Usted que está en casa allí, celebre que tenemos un Dios que ha escogido lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo ha cubierto con la sangre de Jesús y lo ha hecho parte de su pueblo. Y damos gracias a Dios por ello.